los dones. Y el Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Amén. 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 Bueno, pues retomamos nuestro directorio. Estamos por concluir el capítulo 9. Quedamos por ver la escuela católica. Estamos en el número 309. Dice, la escuela católica busca, no en menor grado que las demás escuelas, los fines culturales y la formación humana de la juventud. Su nota distintiva es crear un ambiente de la comunidad escolar animado por el espíritu evangélico y ordenar toda la cultura humana según el mensaje de la salvación, de suerte que quede iluminado por la fe el conocimiento que los alumnos van adquiriendo del mundo, de la vida del hombre. Y viene una cita bíblica allí que no encontré, GE, a ver si alguien la encuentra, porque si no la encontré. ¿No es Gaudium et Spes? Esa, Gaudium et Gaudium et Vaticano? Spes, ¿verdad? Sí. De Vaticano, ¿no? Sí. Gaudium et Spes número 8. Vamos a ver sus documentos del Vaticano II. Alguien que nos lea Gaudium et Spes. Vamos a ver si dice o si se está tomando literalmente de ahí, por favor. Termino el párrafo. Dignas de resaltar son estas características: la sintonía con la finalidad formativa de la escuela pública, la originalidad de la comunidad educativa animada por los valores evangélicos, la atención a los jóvenes, la premura de la educación con una síntesis entre la fe, la cultura y la vida. Quien ya la encontró, haga favor de compartirnos. Uy, perdón, padre, yo estoy perdida. ¿En qué página están? Página 214. Bueno, Exacto, en el número 309, Ale. Ah, ok. Número 309. Mil gracias. Síguele. Dudo que sea Gaudium et Spes 8, pero bueno, chequémoslo. No tengo los documentos y como estoy en el teléfono no me puedo salir. Ok, no te preocupes. Bueno, muy bien. En este punto 309, vemos cómo la escuela católica nos ofrece una vivencia entre la fe y la razón. ¿Cuál ha sido su experiencia de ustedes como catequistas, como madres, al llevar a sus hijos a estas instituciones? Algunas a lo mejor no, pero otras sí. ¿Cuál ha sido su experiencia de lo que dice este número? ¿Lo han podido ver? ¿Se ha hecho realidad? ¿O qué piensan? La escuela. Yo quiero opinar, padre. A ver, ¿nos podría repetir la pregunta, padre? Perdón. Hoy ando un poco... Quiero preguntarle a Lupita Rivera. Lupita, ¿tú tienes hijos en escuela católica, Lupita?
Lupita. Perdón, ya. Es que estaba también aquí con los hijos. Sí, pues mis hijos van al colegio, pero no hay esa formación. Es una escuela totalmente laica, pero en nuestra casa, su casa, sí practicamos mucho, ahora sí que vivir la palabra de Dios, las oraciones, todo el día casi estoy con ellos encima. Y son niños, gracias a Dios, que transmiten a sus compañeritos todo ese amor que le hablamos acerca de Dios. Entonces, de hecho, las mamás cuando tendemos alguna reunión o algo, siempre me dicen, oye, que ustedes rezan el rosario, oye, que ustedes, Evelyn, y siempre está que Dios, y que la Virgencita. Entonces, pues bueno, ya depende, yo pienso, la formación viene también desde la casa, ¿no? Desde el hogar. Y ya de ahí, pues es una bendición que haya escuelas que sí retomen el tema, pero sí, en la escuela de mis hijos es totalmente laica. Esa es mi experiencia. Padre, yo soy Isabel Fernández. Sí, gracias, padre. Gracias, padre. Yo soy Isabel Fernández. Y mis hijos ya son adultos y los tuve siempre en la escuela católica. La niña con las teresianas en la Florida y los hombres con los lasallistas. Y yo siento que la experiencia sí fue buena porque mi hija ahora que ya es mamá sí metió a sus hijos a una escuela católica. Los hombres no se han casado, pero sí siento que sí les dan una formación espiritual y de otra manera, que sí les inculcan ciertos valores y no se alejan tanto de la iglesia. Esa es mi experiencia. Muchas gracias. Sí, quiero concluir un poquito, tomar en cuenta las dos aportaciones, porque va a haber varios puntos de vista al respecto y todos son válidos. Lo que nos decía Lupita es importante, ya que ellos están convencidos cómo desde la iglesia doméstica, desde la casa, se puede iluminar con los valores del evangelio cuando se está convencido y se irradia. Me preguntaba Ale que cuál había sido la experiencia de unir la fe, la razón en los colegios para crear estos ambientes. Y bueno, ya nos compartía ahorita Elizabeth, si mal no recuerdo, que ella tuvo a sus hijos y que logró ver esta unidad. Pero también es cierto que encontramos a veces otra realidad. ¿Hay alguna otra aportación diferente a estas? Bueno, yo, padre, perdón. A ver, comenzamos con Mauri. Bueno, yo lo puedo decir, mis hijos no han estado en una escuela católica, pero yo fui maestra de una escuela católica. Y en realidad yo lo que vi es que no hay esa, no es lo que se dice con lo que pasa en la escuela, ¿no? No sé si tiene que ver con la educación que los niños tienen desde casa o el acercamiento, alejamiento que tienen desde su casa con Dios, que lo reflejan en la escuela, pero yo lo que vi eran niños rebeldes que entraban a misa y que no sabían comportarse, no sabían las cuestiones básicas de lo que uno debe hacer en la iglesia o en misa, así como también los directivos de la escuela. O sea, yo veía ahí un relajo donde la subdirectora era divorciada y cambiaba de novio una semana, luego otra semana otro novio, y era muy santita cuando estaba enfrente de los chicos en misa, y pues hay que ser coherente con lo que uno hace y uno dice, ¿cierto? Entonces yo sinceramente yo vi un relajo de escuela en la cuestión espiritual, en la cuestión de la fe católica. El maestro que daba la clase de religión era muy dedicado, trataba de mil formas de hacer que los niños se acercaran, de que los niños respondieran. Bueno, niños, estoy hablando primaria, secundaria, preparatoria, pero en realidad entre el grado era más alto, es decir, preparatoria, los chicos estaban mucho más alejados y su comportamiento no era de chicos espirituales y menos cercanos a Dios. Esa es mi experiencia que yo vi como maestra, ¿no?
yo No agarres eso, Mateo. yo daba clases, pero, o sea, eso es lo que yo veía. Digo, nosotros como profesores nos tocaba estar en misa, tratando de sentar a los niños o a los chicos, que no estuvieran haciendo cosas inadecuadas durante misa. Y sobre todo, pues creo que esto viene también desde casa, ¿no? Aunque uno esté en una escuela católica o religiosa, pues si en casa uno no lo tiene, pues en estos lugares, aunque se esfuercen los maestros o los directivos, pues creo que tampoco hay resultado. Esa es mi experiencia, perdón. Gracias, Mauri. Vamos a escuchar, estaba enseguida la aportación de... Yo, padre. Maritza. Ándale, Maritza, adelante. Concuerdo con todas, creo que la formación viene en casa, porque si no, bueno, pues sí entran en una dualidad entre lo que escuchan en la escuela y lo que escuchan en casa. Mis hijos iban en la escuela católica, van en Cristóbal Colón. Se me hace la forma de explicarlo y de dar las vivencias muy práctico. Ellos hacen oración cada vez que inicia el día. Y cada vez que cambian de materia, ¿no? Rezan el Padre Nuestro tanto en español como en inglés. Pero también he visto en otras escuelas, por ejemplo, la Maddox, que tengo una amiga que su hijo está ahí, y es demasiada saturación de tema teórico. Entonces ahí es, y tengo varias amigas que estudiaron incluso ahí y que más bien se alejan porque era como demasiado, vaya, es lo que digo, demasiado teórico el asunto, como de aprender, pero no hacerlo más vivencial. Entonces también depende mucho cómo lo explique. La verdad es que yo estoy encantada aquí porque el que se lleva la pastoral, el hermano que lleva la pastoral, lo hace muy práctico, siempre está disponible, como dice Mauricio, así se le ve esa congruencia, los niños lo quieren muchísimo. La maestra, la otra de las coordinadoras, pues yo la conozco, estudió ciencias religiosas en La Salle, entonces yo creo que esa capacitación y esa ser congruentes en su vida, en esa vocación que tienen, sí es muy importante. Para mí ha marcado mucho porque el hecho de que escuchen y recen el Padre Nuestro, bueno, creo que quien ha tenido a mis hijos en catecismo, por lo menos el tema del Padre Nuestro y el Ave María, creo que pues nunca han tenido problema. Incluso ahora llevarlos junto con la escuela y aparte el catecismo, pues ha hecho un complemento en cuestión de que acá hacen comunidad, ¿no? Acá, bueno, están en el colegio, pero sí tiene que ver mucho con, uno, las bases de la escuela, las bases de la casa, porque muchas veces, y me he topado con muchas mamás de, pues nosotros no practicamos y pues para que aprenda, pues ahí en la escuela, ¿no? Pero pues aprender nada más de racional, pues no te lleva realmente a vivir esa espiritualidad, porque en casa lo olvidan. O sea, te llevo para que ahí lo aprendas y ahí te lo enseñen, ¿no? Pero no quieren ir, por ejemplo, el tercer año, que es preparación de primera comunión, encuentras muchas dificultades que los papás no quieren tomar las preparaciones. ¿Por qué? Porque los metieron ahí para que hicieran el trabajo que realmente en casa creo yo que es la primera escuela del catecismo. Pero en general, yo he visto estas dos posturas. Si les meten pura teoría, como muy macheteada, llegan incluso a aborrecerlo. Y en el caso de donde están mis hijos, yo en ellos los veo, les gusta mucho, hay mucho canto, hay mucha actividad, hay mucha dinámica y tienen grupos, tienen lo que se le llama amiguitos de Jesús, que hacen y que me impresionó porque a veces ni siquiera nos dicen a nosotros, o sea, los invitan a ellos y mis hijos se han metido, y es que tienen que llegar 7:50, 10 minutos antes de que empiecen las clases a la capilla y les dan una reflexión, y los niños van porque quieren, ¿eh? O sea, ninguno se les obliga, y hay un grupo de amiguitos de Jesús, hay un grupo de monaguillos y hay otro grupo, no me acuerdo de cuáles, son 3 grupos, entonces sí lo hacen más vivencial, y para mí sí ha sido pues muy bueno esa práctica de poder en la escuela reforzar lo que en casa se les enseña también. Entonces, con estas dos visiones, fíjense Padre, bien. Padre, A mí, Ginny quería participar también. Ginny, venga, Ginny. Hola, pues bueno, voy a tratar de ser breve, perdón que no tengo la cámara, pero también yo tengo la experiencia con mis hijas de chicas, bueno, yo sí les di religión, bueno, les platicaba de Dios, todo pues en casa, ¿no? Y les leíamos los cuentitos de la Biblia. Y mi hija, la mayor, que ahorita tiene 22 y vive en Alemania, pues íbamos a misa en su preparación para la comunión, vivíamos en Cuernavaca,
Y la misa era muy bonita, les hablaban muy bien a los niños, ella hasta quería ser monaguillo y todo esto, ¿no? Participaba mucho. Mi hija, la chica, que es 4 años menor, como que se hartaba de estar en misa, es muy inquieta, entonces como que no alucinaba, ¿no? Y ya nosotros aquí en México, mi hija a los 16, la mayor, cuando se iba a Alemania a estudiar, por un año, yo la quise meter a su clase de confirmación para que pues tuviera valores, estuviera más centrada, así, ¿no? Y la verdad es que no tuvo buena experiencia en su preparación para la confirmación porque se dedicaron a decir, bueno, tenía 15 y bueno, se dedicaron a decir que bueno, que todo era, y era grupito de su escuela y iban en el alemán, entonces varios de estos niños de su salón iban a prepararse para la primera comunión, entonces eran como del salón y todo, pero pues de 15 es edad muy difícil, ¿no? Y se dedicaron decir que todo era pecado, que, o sea, no sé, a juzgar, en vez de tratar de acercarlos, de que estén felices por lo que es, o sea, además la confirmación habla de los valores, ¿no? De compasión, de ser buenos con los pobres, o sea, todo eso con lo que sí comulgan, y se dedicaron a decir todo lo malo que es cuando son adolescentes, lo que hacen los amigos que tienen, que si son gays, que si la niña que tiene 1000 novios, que si, o sea, a juzgar, señalar. Entonces mi hija se súper rebeló, se separó muchísimo, ya no quería venir conmigo a misa, o sea, fue así, la verdad fue contraproducente, tristemente. Y mi hija, la chica, pues la metí a un colegio católico aquí en Santa Fe, el Macenod, y tampoco, fue lo mismo, o sea, el padre lo primero que les dijo, en Halloween si se disfrazan, eso es del diablo. Y cosas así que, pues también me la alejaron, la verdad. Entonces, pues yo voy a misa, a veces mi esposo, pues me apoyaba a decir, vamos todos a misa porque vamos, ¿no? Él no es tan practicante, pero sí se ha acercado más a Dios. Y entonces cuando yo quería ir, él me acompañaba y las hacía ir. Pero llega un momento en que, pues ya no se podían obligar tanto, ¿no? Entonces, pues yo trato de hablar con ellas, de tenerlas en una, pues ser un poco tolerante a su visión, pero siempre no dejo de decirles, pues que se acerquen a Dios, que pues es algo que necesitan tener en su vida, siempre que estén cerca y están así, como más bien rebeldes. Claro que sí. ¿Alguien más? Pues a mí me gustaría... A mí me gustaría, bueno, mis hijos ya están grandes, están casados, pero mi experiencia fue, la verdad, al principio los tuve en el Vistahermosa y después, como cambiaron a uno de mis hijos, porque el padre que estaba ahí estaba era medio raro, los tuve que cambiar a una escuela laica. Pero no, como que a mí lo que me ayudó mucho, ¿sabe qué me tocó, padre? En la época de Juan Pablo II. Entonces, todas las veces que vino el Papa a México, como que éramos ir a pararnos a ver al Papa. Entonces, mis hijos, para eso era una ilusión el saber que venía el Papa, que venía el representante de Dios a México, o sea, y que él estaba aquí. Entonces, para eso a ellos les daba muchísima ilusión eso. Entonces, como que a mí ese tipo de estarlos hablando del Papa y estarles hablando un poco de Dios, pero yo sí he sentido muchísimo que falta muchísimo, como lo comenté en una de las clases pasadas, que necesitan conocer realmente o necesitamos tanto catequistas como mamás, como padres incluso, dar a conocer un poco más a nuestro Señor, no como juzgar ni nada, sino es más bien como la Biblia. O sea, a mí, yo tengo un libro que me encanta, que se llama, ahorita se los enseño, me fascina, se llama Intimidad Divina. Me encanta porque como que empalma el Antiguo con el Nuevo Testamento y eso como que explica mucho, por ejemplo, la liberación de los judíos y junto con lo que es la Semana Santa, ¿no? Entonces, todo eso como que contarles a los chavos, a los niños, o sea, tanto el Viejo y el Nuevo Testamento, o sea, pero
como realmente es, o sea, es una historia, porque es tan interesante, o sea, si a uno se le empieza a meter al niño como es un castigo y Dios y no sé qué, y una falta, los niños se van a hartar, ¿no? Entonces, yo siento que falta muchísimo en dar a conocer la belleza, porque es una belleza, la belleza de realmente lo que es la Biblia, la historia, o sea, ¿por qué? O sea, cómo se empalpan con el Viejo y el Nuevo Testamento y en muchas partes de la Biblia nuestro Señor, o sea, bueno, primero Dios Padre nos invita, o sea, de Dios Padre nos enseña, ¿no? Y después nos libera, o sea, en pocas palabras nos deja actuar libremente, pero a base ya de una enseñanza, de unas reglas que son los mandamientos, ¿no? Pero explicárselos a los chavos padre, o sea, y, y yo siento que eso falta muchísimo tanto en las escuelas religiosas como en la misma iglesia, que los niños no se aburran, o sea, ir a misa, el sermón, o sea, porque hay padres, o sea, a mí me ha tocado que, por Muy ejemplo, bien. en Acapulco, ¿no? Por decir, que los padres señalan a los papás que si son alcohólicos y no sé, o sea, los regañan y eso harta a la gente. Como, bueno, Muy bien. es una experiencia. Sí, gracias, Ale. Muy importante también tu compartir, como el de Ginny. Y bueno, precisamente al hablar en este número 309 de la Escuela Católica, tenemos que asomarnos a ver cuál es el objetivo de la Escuela Católica. Como veíamos en el número 309, es los valores del Evangelio, la fe, con la razón, el aprendizaje de los alumnos, que se vaya dando una integridad donde la persona vaya creciendo integralmente. San Juan Pablo II decía en encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón, que la fe y la razón son como las dos alas que llevan al hombre a trascender. Entonces, bueno, ya que nos asomamos un poquito a esa realidad, les preguntaba, para que vayamos viendo qué es lo que nos dice el directorio y es lo que nos va a permitir iluminar y a ustedes para colaborar, ayudar a las amigas, a las maestras, al colegio, no sé, pero a partir de un fundamento, ¿verdad? Vamos al número 310, continuando con este apartado de la escuela católica. Fíjense cómo nos dice un cambio decisivo en la historia de la escuela católica es el paso de la escuela institución a la escuela comunidad, donde la dimensión comunitaria como tal no es una simple categoría sociológica, sino sobre todo teológica. El aspecto comunitario que nos debe de dar por la fe, como hermanos, todos allí. Luego continúa más abajo. La dimensión comunitaria es vivida concretamente forjando un estilo de relaciones sensibles y respetuosas. Si falta este elemento, pues olvídate, faltó todo. Vamos al número 311. Sigue describiendo a esta escuela católica que es un sujeto eclesial que hace visible la misión de la iglesia en el campo de la educación y de la cultura, que tiene como punto de referencia la iglesia particular, respecto a la cual no puede ser un cuerpo extraño. Y aquí, ¿qué fue con lo que nos encontramos? Que pues sí, había colegios, escuelas católicas, pero que no había una relación con la iglesia particular. En este caso, ¿cuál es la iglesia particular, Gaby? La iglesia particular es pues la que está en casa, padre, y la que vivimos en la parroquia. La iglesia particular es la diócesis,
y de la diócesis la parroquia. No había esta relación. Entonces, es importante que haya una relación entre los colegios católicos con la diócesis. ¿Cuáles son los criterios de formación en cuanto a la enseñanza de la fe? Que ahorita lo vamos a ver más adelante. Todavía no estamos hablando de enseñanza religiosa, sino de que se vea esa vinculación. Dice en el número 311 al final, un particular relieve que merece ser resaltado es la enseñanza de la religión católica y la catequesis. ¿Por qué? Porque ¿a qué se redujo la catequesis en el colegio? Hubo diversidad con lo que se enseñaba en la diócesis. Entonces llegaban a las parroquias, sabían una cosa que el colegio les había enseñado, pero la diócesis pedía otra y entonces era ahí el problema. Ahora se está viendo de que haya esta unidad. Vamos al 312. La catequesis y la enseñanza de la religión deben ser presentadas con todo su valor cultural y pedagógico. Y más abajo dice, en un contexto de pluralismo cultural y religioso, es tarea de las conferencias episcopales y de cada uno de los obispos vigilar para que el desarrollo de la catequesis o de la enseñanza de la religión católica sea garantizado completamente y con toda coherencia. Bueno, hasta allí estos 4 puntos nos empiezan a hablar de la escuela católica. Ahora, en el 313, la enseñanza de la religión católica en la escuela. Dice, la enseñanza de la religión en la escuela católica ha tenido notables variaciones a lo largo de los tiempos. Su vínculo con la catequesis es de distinción y complementariedad. Así es como se ha llevado en las escuelas la enseñanza de la fe. Catequesis, distinguiéndola y al mismo tiempo completándola con la ética, por ejemplo, que se da en el colegio. 314. Donde se está realizando es un servicio a la persona y una preciosa contribución al proyecto educativo de la escuela. 315. Como disciplina escolar, es necesario que la enseñanza de la religión católica presente la misma exigencia de sistematización y rigor que las demás disciplinas, ya que sobre todo en este ámbito, la improvisación es perjudicial y debe evitarse. La enseñanza de la religión católica está llamada a madurar la disposición en un diálogo respetuoso y abierto, y especialmente en este tiempo en que las posiciones se confrontan fácilmente, hasta llegar a violentos encuentros ideológicos. No vamos a imponer, vamos a proponer una fe, una vida, una vivencia comunitaria, un encuentro con el Señor. Pero aquí nos está dando la pauta de ese diálogo, de ese de respeto y sobre todo de esa propuesta. El que nos vean a nosotros, que no la creemos, que lo estamos viviendo, esto va a ser el mejor testimonio. Porque si no, se va a caer ¿en qué? En confrontaciones inútiles, en ideologías, en cosas que no nos llevan a construir la comunidad. Y en los números siguientes vamos a ver cómo se nos habla y se nos invita hoy a este diálogo aún con los no creyentes. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debemos de ver a estos hermanos? En el número 316 nos dice, no es posible reducir a una
única forma todas las modalidades de la enseñanza religiosa escolar que se han desarrollado en la historia. 317. Es deseable que las conferencias episcopales tengan una atención similar para la enseñanza de la religión en las escuelas, donde estén presentes miembros de otras confesiones cristianas. O sea, que éstas están confiadas a educadores de una específica confesión, sea que los docentes no tengan una particular confesión. Tal enseñanza reviste, pues, un valor ecuménico cuando viene genuinamente presentada la doctrina cristiana. En este sentido, la disponibilidad al diálogo, por difícil que sea, debe de mover también las relaciones con los nuevos movimientos religiosos de origen cristiano y de inspiración evangélica de época más reciente. Y en el número 318 dice, para que la enseñanza escolar de la religión sea fructífera, es fundamental que los docentes sean capaces de poner en relación la fe y la cultura, componentes humanos y religiosos, la ciencia y la religión, la escuela y otros agentes educativos. Bueno, estos números, estos apartados, abordan y tocan la escuela católica. Hemos escuchado sus experiencias de ustedes, todas son reales, todas son verdaderas, todas son válidas, pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Así como hay cosas muy positivas, pero también hemos encontrado que pareciera que muchas veces la escuela católica es todo menos una escuela católica. Y entonces hay que ver en qué se está fallando, qué es lo que está faltando, porque la propuesta es muy buena. ¿Qué será? El encuentro con Cristo, el convencimiento de nuestra fe, el pluralismo religioso, el saber convivir con otros que no comparten nuestra misma fe, pero que buscamos ese mismo reino de Dios aquí en la tierra y que estamos llamados a construirlos sin atacarnos, respetarnos y viendo los valores a todos. Y el Espíritu Santo no es una posesión exclusiva de la Iglesia Católica. El Espíritu también sopla en otras iglesias. Y así como en la nuestra hay fallas, hay defectos, también en la de ellos. Pero tenemos que fijarnos más en lo que nos construye como hijos de Dios. Hay que tender estos lazos, estos puentes para construir. Y bueno, pues de eso nos hablará más adelante el capítulo 10. En el capítulo 10 vamos a tomar un número cada una. Yo se los voy a ir dando para que lo vayamos compartiendo. Padre, ¿puedo hacer un comentario brevísimo? ¿Tratar? Un minuto. Ok, contando. Yo sí tengo la experiencia muy buena y positiva de mis hijos del Colegio Vistahermosa, en donde sí obtuvieron el complemento que les da el colegio de valores y de conocimiento de la fe católica. Hicieron ahí sus sacramentos, primera comunión, confirmación. Bueno, el chico hasta se bautizó ahí, ya nada más le falta casarse. Y todos tienen la experiencia de que todos meterían a sus hijos ahí al colegio. Y bueno, yo creo que estamos cayendo desde hace tiempo en una situación en que nos dan miedo los hijos, nos da miedo corregirlos. Ay, no se vaya a molestar porque oyó que esto es pecado, y ay, no se vaya a molestar porque esto le coarta su libertad. Creo que hemos caído
en esa situación. Y digo, mis hijos fueron, no sé, en ese tiempo que mis hijos estaban en el colegio, doy gracias a Dios, porque entonces yo era bastante ignorante de la fe católica, bastante ignorante, y ellos digamos que eso les ayudó a ellos hasta la fecha en conservarlos, y aunque ahorita, bueno, con el tiempo y que se han dispersado y que ya son adultos, digo, yo ya no los controlo si van a misa, o sea, ya conmigo ya no van, pero yo era de las que iba a misa como turista, o sea, era una turista católica nada más. Entonces, ahora que en estos últimos, no sé, 4 o 5 años, que me he vuelto mucho más fervorosa, ellos están felices de la vida, pero ellos saben cuál es el pecado y qué es pecado y por su nombre, y bueno, pues ya está en ellos si lo hacen o no lo hacen, pero finalmente creo que no debemos de tenerles miedo y de, ay, no se vayan a molestar y no se vayan a alejar y no se vayan a esto, porque la verdad eso no es lo que quiere tampoco Dios, porque precisamente por eso nos alejamos de la fe. El pecado nos aleja de Dios. Entonces, eso nada más quería yo aportar. Gracias, Linda. Gracias por compartirnos tu experiencia y lo que Dios ha realizado en ti y en tus hijos. Y precisamente, pues, es un cambio, es un proceso, es un caminar, ¿verdad? Gracias. Bueno. Padre Fer, perdón. Sí. GE significa Gravissimum Educationis. ¿Educationis? ¿O cómo se dice? No sé cómo se pronuncia, pero Educacionis. Sí, Gravissimum Educationis. Ok, ya ven, sí, tenía la duda que si era Gaudium et Spes. Entonces, Gravissimum Educationis es un documento que está en el Vaticano II. Es un decreto, si mal no recuerdo. Quien tenga su documentos del Vaticano II, búsquelo y en su momento nos lo comparte, por favor, en el número 8. Está un poco largo. Bueno, ok. Pati, entonces, en un ratito haz un pequeño resumen de ese y ya. Muy bien, ok. Bueno, vamos al capítulo 10, la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. Este apartado va a ser muy interesante. Vamos a ir haciendo la lectura, vamos a apagar nuestros micrófonos y yo voy a ir diciendo quién empieza y vamos comentando algo sobre el número, ¿vale? Muy bien. Irma, comenzamos contigo, Irma, en el 319. La catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. La catequesis tiene una intrínseca dimensión cultural y social, en cuanto que se sitúa en la iglesia insertada en la comunidad humana. En ella, los discípulos del Señor comparten los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo. La tarea de interpretar los signos de los tiempos es siempre actual, sobre todo en este momento concebido como cambio de época y marcado por contradicciones, pero al mismo tiempo por anhelos de paz y justicia, de encuentro y solidaridad. La catequesis participa del reto eclesial de oponerse a procesos concentrados en la injusticia, en la exclusión de los pobres, en la primacía del dinero. Trata, al contrario, de ser un signo profético de promoción y plenitud de la vida para todos. No son solo temas a los que hay que conceder espacio, sino que constituyen acciones fundamentales de la catequesis y de la pastoral eclesial. Son signos de una catequesis plenamente al servicio de la inculturación de la fe. Enseguida se plantean algunas cuestiones culturales y sociales
que invitan a los cristianos a recordar que evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Muy bien, gracias, Irma. Sí, no. Creo que en este número 319, donde dice la catequesis participa del reto eclesial, toda esa parte es la parte central de este número, hasta donde dice la inculturación de la fe. Veamos entonces cómo la catequesis participa de estos desafíos. Por ejemplo, ¿cuál es este desafío que estamos viviendo ahorita? La pandemia, este confinamiento. Ese es algo muy concreto allí, donde nosotros tenemos que ser un signo de luz. Pero también hay otro contexto muy importante. La situación en contra de la vida. Es ahí donde la catequesis tiene que manifestar su defensa a favor de la vida. Un pueblo que no respeta, decía la Madre Teresa de Calcuta, un pueblo que no respeta la vida desde sus orígenes es un pueblo destinado al fracaso, ¿verdad? Por eso la voz profética de las catequistas de la iglesia, en lo que vamos viviendo, denunciar donde está la injusticia y el pecado. Anunciamos la buena nueva, pero también donde no está la buena nueva. Muy bien, pasamos al número 320 y le voy a pedir a Miriam que nos comparta esta lectura. La cultura contemporánea es una realidad muy compleja, ya que por causa de los fenómenos de la globalización y del uso masivo de los medios de comunicación, han aumentado las conexiones y las interdependencias entre cuestiones y sectores que en el pasado era posible considerar por separado y que hoy, al contrario, exigen un acercamiento integral. De hecho, en el mundo actual se entrelazan continuamente los progresos del conocimiento y las tendencias culturales, la globalización de los modelos de vida y los condicionamientos de los sistemas políticos económicos, las identidades étnicas y religiosas, las antiguas y nuevas cuestiones sociales, generando así diversas situaciones concretas y cambiantes. En tales condiciones de gran complejidad, las personas se plantean la vida y la fe de un modo diverso, dando origen a un pluralismo cultural y religioso particularmente acentuado y de difícil catalogación. Ese es el escenario en el que nos movemos y cuán difícil nos ha resultado. Como catequistas es muy importante tener en cuenta estas situaciones complejas de pluralismo para poder entender por dónde vamos a caminar, por dónde vamos a responder. Todos nos hemos hecho la pregunta, bueno, ¿qué está pasando en estos tiempos? Cuando antes había un cierto orden o un orden en universales, principios, y ahora de la noche a la mañana te los voltean de cabeza y dices, a ver, ¿en qué mundo estamos? Bueno, pues este número nos aborda y nos deja ver cómo hoy, con la mano en la cintura, cada quien saca una propuesta nueva sin más muchas veces, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna aportación más a este punto? Continuamos. Muy bien, continuamos. Gaby Castillo, número 321, por favor. Sí, padre. Esta realidad tan heterogénea y cambiante, ya sea desde el punto de vista sociocultural o del religioso, pide ser comprendida según el modelo del poliedro, donde cada aspecto mantiene su validez y peculiaridad, incluso en la variada relación con la totalidad. Tal mirada interpretativa permite apreciar los fenómenos desde diferentes puntos de vista, pero sabiéndolos relacionar entre sí. Es importante que la Iglesia, que a todos y a cada uno quiere mostrar la belleza de la fe,
sea consciente de esta complejidad y mantenga una mirada profunda y sabia sobre la realidad. De igual manera, es importante asumir la perspectiva sinodal como metodología coherente en el recorrido a la que la comunidad está llamada a realizar. Este es un camino común en el que confluyen presencias y funciones diferentes para que la evangelización se lleve a cabo de una manera participativa. Leemos el número de abajo, Gaby, por favor, donde explica lo que es el poliedro, por favor. Sí. El modelo del poliedro se usa para explicar la relación entre lo local y lo global. Este modelo puede además iluminar la reflexión sobre el significado de los carismas y de los dones en la unidad eclesial. Y es que vienen muchos numeritos. Dice, finalmente, ese modelo del poliedro acompaña la dinámica del discernimiento pastoral en situaciones complejas. Es en este sentido como se extiende el modelo del poliedro. ¿Alguien podría explicar un poquito más esto? La misma lectura de este número nos va dando la pauta. La clave está en sinodalidad. De que tiene varias caras, ¿no, padre? Exactamente. O sea, aquí lo que dice de los carismas y los dones, o sea, es importante ver las varias caras que tiene el poliedro y aplicarlas. Por eso dice, es importante asumir la perspectiva sinodal como metodología coherente en el recorrido al que la comunidad está llamada a realizar. Este es un camino común en el que confluyen presencias y funciones diferentes para que la evangelización se lleve a cabo de una manera participativa. Este es un reto, catequistas. ¿Por qué? Porque no es fácil. No estamos acostumbrados a trabajar de este modo. Lo que queremos es que imponer lo que yo digo o lo que 2 o 3 decidan, mas no lo que el poliedro, las muchas, aporten. Es difícil caminar en esta sinodalidad. Nos hablan de ella, pero todavía nos falta mucho educarnos en esto. Es mi particular punto de vista. No sé ustedes cómo lo ven. Sí, es buscar que converjamos, ¿no? Entre todas, pues que finalmente somos distintos, somos diferentes, tenemos dones y carismas distintos y lograr esa comunidad, esa fraternidad que el Señor nos pide en su palabra, precisamente para llevar el Evangelio en ese sentido de armonía y paz, ¿no? Exactamente. Y esto lo aplicamos en todos los casos, sería algo mejor, pero repito, no estamos acostumbrados a trabajar así. Nos da miedo. Nos da miedo hacerle caso al Espíritu, que es el que nos dice y nos inspira por dónde cada quien es bueno, para qué cosa. Yo lo veo, padre, como, o sea, el miedo es lo desconocido. Entonces, yo siento que le tienen miedo porque no lo conocen, no lo profundizan. Entonces, o sea, como cada don del Espíritu Santo tiene sus carismas y cada carisma tiene otras, bueno, en fin, ya no es mucha teología, pero a lo que voy es de que la gente no conoce eso y como no lo conoce, le tiene miedo, ¿no? Y a eso es a lo que yo siempre, no, lo que siempre he dicho, bueno, es lo que he querido, ¿cómo explicarlo? Bueno. En fin. Padre, yo Bueno. pienso que somos como un complemento, o sea, si unas tenemos unos dones para unas cosas y otras para otras, creo que nos podemos complementar bien y poder dar una buena catequesis. Claro.
Y la base es la comunicación, pienso yo, ¿no? Expresar lo que sentimos y que no haya pena, porque también muchas veces es pena. Es pena de que, ay, no, ¿qué van a decir si yo digo que hagamos esta oración? No sé, hay que enfrentarnos, ¿no? Algo que tenemos que quitar es la pena, el miedo. Eso no debe de estar presente en nosotros como catequistas. ¿Y qué requerimos para quitar eso? ¿Qué es lo que hay que poner, Charo? Y de una vez te doy la palabra. Santo Padre. Confianza en Dios. Hay que tener confianza en lo que Dios hace en mí y también muy importante perderle miedo al compromiso, porque otra de las cosas es, le tenemos miedo al compromiso. Si hablo, me comprometo y tengo que hacer. Y creo que hay que tener más confianza en Dios y saber que Él por medio de nosotros está actuando, ¿no? Y el grupo, y sobre todo el grupo como está trabajando, unas apoyan a las otras y es que es una sinergia impresionante. Y ahí es donde se ve esa fuerza del Espíritu Santo. Claro, para poder mover una roca entre todos, una empuja a la otra empuja a la otra y movemos la roca, claro que sí. Esta confianza en Dios es vital, pero también el compromiso. En el momento que Dios te llamó como catequista, Dios no juega contigo, Dios te toma en serio. Por eso tienes que confiar en Él. Y cuando tu coordinadora o el encargado del grupo te pide que hagas esto, no des razones para decir, es que no se puede. Cuando todavía no lo has intentado, hágalo. Y sobre la marcha, si hay obstáculos, se van a ir quitando poco a poco, ¿verdad? Esto es vital. Muy bien. Pasamos al 322. Charo, te toca la lectura. En el aspecto más estrictamente religioso, son tantos los contextos locales en los que vive la Iglesia en un marco ecuménico o multirreligioso que, incluso entre los mismos cristianos, crecen formas de diferencia e insensibilidad religiosa, de relativismo o sincretismo, con el ropaje de una visión secularista que niega toda apertura a la trascendencia ante estos desafíos planteados por una cultura. La primera reacción podría ser la de sentirse confundidos y desorientados, incapaces de afrontar y evaluar esos fenómenos subyacentes. Esto no puede dejar indiferente a la comunidad cristiana, llamada además a anunciar el Evangelio a quien no lo conoce y a sostener también a sus hijos en el conocimiento de la propia fe. El valor que la cultura actual reconoce a la libertad respecto a la propia fe puede ser entendido como una gran oportunidad para que la adhesión al Señor sea una decisión profundamente personal y gratuita, madura y consciente. Así pues, es evidente el profundo vínculo que debe tener la catequesis con la evangelización. La catequesis infunde en los creyentes una identidad clara y segura, serenamente capaz de, en diálogo con el mundo, de dar razón de la esperanza cristiana con docilidad, respeto y conciencia recta. En este número 322, ya al final, donde dice, es evidente el profundo vínculo que debe tener la catequesis con la evangelización. ¿Por qué? Díganme. Ahí lo mencionó, pero ¿por qué? Con sus palabras. A ver. A mí me parece que el testimonio de la propia vivencia es lo que ayuda a que el otro entienda lo que le estoy enseñando. Y eso es evangelización. Como le dijo San Francisco a Fray León, vamos a evangelizar, y salieron a caminar al mercado. Eso ya es evangelización. ¿Por qué? Porque irradias tu amor, tu amistad, tu servicio. Buenas tardes, ¿cómo está? Mira, ahí vienen los franciscanos. Nos están evangelizando con su testimonio. Por eso en la catequesis está muy unida a la evangelización, porque si ustedes, por más que están, trabajen en la catequesis, pero no hay un ambiente parroquial de evangelizados, ustedes los van a ver como bichos raros. Mira, ¿qué les pasa? ¿Quién sabe qué tienen? Por acá
las cosas se mueven de otra manera y la catequesis de otra. No, se tiene que impregnar todo de un ambiente de evangelización. Toda la parroquia tiene que ser evangelizada y evangelizadora. Evangelizada, entendida que todos hemos tenido un encuentro con Cristo. No suponer que hemos tenido un encuentro con Cristo, sino que todos nos hemos encontrado con este Cristo vivo, de ojos abiertos y corazón palpitantes, y que todos estamos llamados a anunciarlo, a testimoniarlo con nuestro trato, con nuestro respeto, con nuestro amor, con nuestro cariño, no con hipocresía, no con falsedad, no como que hacer que nos amamos. ¿Se fijan? Transforma toda nuestra persona, porque si no, el mensaje vuelve a caer y a caer, y muchos que en un primer momento les entusiasma, después dicen, no, yo creía, pero ya vi que no. Por eso esto pesa sobre todos, hermanas catequistas. Tengámoslo presente. Número 323, María Guadalupe. ¿Hay otra María Guadalupe o es Lupita? Lupita. Es que está. Ok, perdón. Ok, 323. Desde el punto de vista social-cultural, es innegable que el proceso de comunicación de masas ha conocido una aceleración notable y han contribuido también a producir una mentalidad global, que si por un lado ofrece inmediatamente la posibilidad de sentirse miembro de la gran familia humana, compartiendo proyectos y recursos, y por otro aplasta y homologa, haciendo víctimas a las personas de un poder pesado y anónimo. Además, vivimos en una sociedad de la información que nos satura indiscriminadamente de datos, todos en el mismo nivel, y termina llevándonos a una tremenda superficialidad a la hora de plantear las cuestiones morales. Por consiguiente, se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores. ¿Qué piensas al respecto, Lupita Rivera, de este punto que has leído? Pues es que yo vuelvo a caer en lo mismo, padre. Todo es de casa, todo es los valores, ¿verdad? Que uno como padre de familia inculca a sus hijos, ¿no? Y ahorita en el punto anterior quise comentar nada más que ya avanzamos a y yo creo que va unido, de evangelizar y que nuestros pequeños alumnos se la crean, padre, o sea, se la crean, que estemos nosotros conscientes de todo lo que ellos hacen, lo poquito o mucho, pero siempre a reconocerles nosotros como sus catequistas, de las cosas buenas que hacen. Por ejemplo, ahorita el domingo que me mandan evidencias de misa, a todos, a uno por uno los felicito, y les doy, y luego incluso me dio mucha alegría que una de las niñas tuvo una como pijamada con primitas, y pues me creerá, padre, que me mandaron la foto de todas las niñas ahí viendo misa, hincaditas, con sus manitas juntitas, y le felicité mucho a su mamá y a la niña, y le dije, eso es evangelizar. Te felicito, Marcia, te felicito porque qué hermoso que animes a tus primitas y les enseñes que Dios es amor, ¿verdad? Y que el resto del día se la van a pasar todavía más increíble, porque cumplieron con asistir a misa. Fue de manera virtual, pero se nota la felicidad de las caritas de los niños, entonces todo eso va unido, padre, todo va unido, que en casa también los papás nos apoyen mucho y hacerles hincapié en estas actividades. Claro, y así sea un detalle sencillo de los niños, pues tiene todo el valor porque él lo ha hecho con mucho esfuerzo, aunque sea una estrellita, pero hay que animarlo. Así es, padre. Bien, Ahora, muy emocionante. Qué bonito. Vamos ahora a la otra María Guadalupe. Pon tu micrófono. Lupita, no tienes encendido tu micrófono.
Lupita Gallo, no tienes tu micrófono. Sí, ya se quitó, ya oigo, ¿ya me oyen? Vuelve a empezar, sí, por favor, vuelve a empezar. Bueno, la comunidad eclesial está llamada a mirar con espíritu de fe la sociedad en la que vive, a descubrir el fundamento de las culturas, que en su núcleo más profundo están siempre abiertas y sedientas de Dios, a interpretar el significado de los cambios culturales que se operan para llevarles el evangelio de la alegría que todo lo renueva y vivifica. Por ello, la comunidad eclesial anhela entrar en aquellos centros, en aquellos centros de la existencia de la comunidad eclesial, anhela entrar en aquellos centros de existencia, ámbitos antropológicos y aerópagos modernos, donde se inician las tendencias culturales y se plasman nuevas mentalidades. La escuela, la investigación científica, los ambientes de trabajo, el área de la social, de lo social medio y de la comunidad ambiente y el ámbito de compromisos por la paz, el desarrollo, la protección de lo creado, la defensa de los derechos de los más débiles, el mundo del tiempo libre, del turismo, del bienestar, el espacio de la literatura, de la música y de las diferentes expresiones artísticas. Pues yo creo... Sí, Lupita. Yo pienso que es donde estamos llamados a evangelizar precisamente todos esos ambientes y que están a nuestro alrededor, tener la valentía de decir lo esencial, lo profundo, que Dios está en todo eso, que en la belleza, en la nobleza, yo que ahorita he tenido experiencia en que hay personas mayores que vienen a mí para formarlas, yo les hago ver mucho cómo Dios está en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en lo bello, y que hay que transmitir eso a todos, y que cuando tienes un buen pensamiento es que Dios te lo está inspirando, que no está alejado, está en ti, y entonces así como que cambia la vivencia que tienes tú de Dios cuando lo sientes cercano y te sientes amado. No sé si falta decir algo, pero yo así lo veo. No, está muy bien. Y fíjense que en este número dice algo muy bello que vale la pena subrayar. La comunidad eclesial, todos nosotros, dice, está llamada a mirar con espíritu de fe. ¿Cómo miramos el mundo? ¿Cómo miramos? Hay católicos que tienen una mirada pésima. Dicen, ya es el apocalipsis, ya es el fin del mundo. No es cierto. No es el fin del mundo. No seamos tan pesimistas. Las cosas están difíciles, pero no es el fin del mundo. Unos ya quisieran que se acabara. Dice aquí, mirar con espíritu de fe a la sociedad en la que vive y descubrir el fundamento de las culturas que en su núcleo más profundo están siempre abiertas y sedientas de Dios. ¿Se fijan? ¿Cuánto hay todavía por hacer? Están hambrientos, sedientos. Sí, es que es eso, padre. Ya queremos matarlos, queremos decir, no, ya todo está feo, todo está mal. No, Depende de los lentes que tengamos para mirar la realidad. Vamos al número último para descansar, 325. Se lo vamos a dar a Alejandra, por favor. Alejandra, ¿dónde andas? Aquí está. El variado rostro de la realidad marcada por elementos ambientales, ambivalentes del pluralismo religioso y cultural es un último análisis, avisible en cada persona, cuyo aspecto interior es hoy particularmente dinámico, complejo y polídrico. El servicio a la persona conecta
concreta en el motivo principal, porque la Iglesia mira a las culturas humanas con una actitud de escucha y diálogo, examinando cada cosa y quedándose con lo bueno. Será la Iglesia particular y en ella cada comunidad el agente del dicho discernimiento pastoral, motivo o formular la comprensión del querigma más adoptado de las diversas mentalidades para que el proceso de la catequesis se encarne verdaderamente en las múltiples situaciones y el Evangelio elimine la vida de todos. El análisis pastoral tendrá además en cuenta otros espacios humanos que tienen características propias. El contexto urbano de las grandes ciudades, el rural, de las culturales y el de las culturales locales tradicionales. Este número 325 ya nos va preparando, como dice al final, tenemos que hacer un análisis pastoral de todas estas realidades, de estos pluralismos. Y la primera parte de este número es muy hermosa, porque dice, en la parte final del 325 dice, el servicio a la persona concreta es el motivo principal por el que la Iglesia mira las culturas humanas con una actitud de escucha y diálogo, examinando cada cosa y quedándose con lo bueno. ¿Qué hubiera pasado si los conquistadores llegando a México, a estas tierras, hubieran aplicado esto? ¿Pero qué pasó? Por eso, fíjense bien, vayamos entendiendo al Papa lo que está haciendo con las demás culturas. Esto es lo que está haciendo. Y por esto, válgame Dios, ya me lo crucificaron al Papa, pero de eso hablaremos después de un descansito de 10 minutos, ¿vale? Sí, padre, Vale. gracias. Vale. Gracias, padre, gracias. Vale. Ok, padre. Gracias, padre. Sí, padre. Toca el micrófono, por razón. Nos dio 10 minutos él.
de la Bueno. computadora, a lo mejor. Ya no digan nada, ya llegó el padre. Silencio. Ya, es que no le había quitado el silenciador. Muy bien. Vamos entonces al contexto urbano y le vamos a pedir a María Patricia Medina que nos haga el favor de leerlo. Vete de aquí ya. Padre, ¿por qué Pero me brincó no a tocamos el tema del otro, ¿no? Del 25, del 325. Ah. Lo que el Papa está haciendo. Lo leímos. Sí, sí, no, pero dijo el padre que después íbamos a comentarlo, ¿no? Miren, en el 325 nos está dando una luz y un criterio y que yo creo que es un poco lo que está haciendo el Papa. No porque esté cediendo a... ¿Ya leyeron todos ustedes el documento? Por ahí lo tengo. ¿Ya lo habrán leído? No, yo no lo he leído. Padre, yo sí ya lo he estado leyendo y justo estaba pensando que todo lo que estamos leyendo ahorita está muy, muy relacionado con lo que dice el documento de nuestro Papa. De la Amazonia. No, el último, el que se llama, el Fratelli. Se llama Fratelli Tutti. Fratelli Tutti Fratelli, sí, me lo mandaron, pero no había tenido oportunidad de abrirlo con todas esas cosas que tengo en la cabeza, pues nada más lo vi, pero no. Sí, habla mucho de todo lo que estamos leyendo ahorita, padre. Es hermoso. O sea, este punto, el 325, padre, yo lo veo como, o sea, bueno, aquí dice, bueno, sí, son todo, o sea, que todo el mundo son diferentes religiones y culturas y de que y por lo mismo hay que tener lo que es la escucha, ¿no? Que hay diferentes también culturas humanas y todo, y lo de la escucha, ¿no? Pero yo siento que aquí también nos está llevando a lo mismo, ¿no? Al amor de Dios, ¿no? O sea, pues a lo que siempre nos ha dicho Dios, nuestro Señor, ¿no? Claro. A lo que es el carisma, ¿no? El carisma. Hoy uno de los retos es hacer hermandad, fraternidad en el buen sentido, ¿verdad? Es un reto. Sí, pero primero hay que conocer la fe, padre, porque si no se acaban yendo con los que son alegres. No te preocupes, Linda, no te preocupes, que se vayan. Aquí estamos a gusto bien nosotros, déjalos que se vayan. No, padre. No, ya bárbaro, padre. El problema es que ya se fueron. Ese es el problema. Ya, ni modo. Y ahora, bendito Dios, bendito Dios. Están en los 240,000, no sé cuántas sectas protestantes hay. Y, Mira, y los ateos, los ateos. Y ellos encontraron su paz, encontraron a Dios, bendito sea Dios. Es eso. No es lo que queremos los seres humanos. Entonces. No, cada quien, pero está bien, padre, que se mezclen en otros, bueno, y eso ya es, ellos son libres, ellos cada quien va a responder, ¿no? Sí, bueno, sí, obviamente, bueno. Lo ideal, por eso es importante saber anunciar la fe cristiana católica bien. Y eso va a ser constante. Miren, ahorita muchos se han ido. Yo les voy a decir una cosa, después los vamos a encontrar a la vuelta de la esquina y nos van a decir, hey, tenían razón, ayúdenos. Pues aquí estamos para ayudarles, hermanos. Aquí estamos para ayudar. A lo que yo voy es de que yo siento de que se van porque no conocen, o sea, no lo profundizan, ¿no? Es lo que estábamos hablando desde hace rato de los dones del Espíritu Santo y de los carismas, que les da miedo y se van a otras religiones porque no lo profundizan, no lo conocen. Claro, esa es una realidad. El futuro protestante. Eso es lo mismo. Y entonces buscan otro tipo de fe en fetuchisto, en cosas raras, en brujerías y cosas raras.
Por eso nosotros necesitamos Porque formarnos. no conocen ese amor, ¿no? El amor de Dios, esa fe. Formando, seguirnos preparando, eso va a ser importantísimo. Bueno. Católico ignorante, futuro protestante, padre. Ya lo dijo Linda, claro que sí, muy bien. Vamos al contexto urbano. Patricia Medina Mora. ¿No está Patricia Medina Mora? ¿Dónde anda? Sí estoy. Ándale. 326. El contexto urbano. ¿No te oyes, Patricia? ¿Mandé? ¿No te oyes? Es que tengo que leer para allá, porque lo tengo allá. Déjame, paso la computadora. En el contexto urbano, la realidad de la ciudad, y de modo especial la de las grandes concentraciones metropolitanas, es un fenómeno multiforme y global, que cada vez es más determinante para la humanidad, ya que, al tocar de varios modos lo concreto de la vida cotidiana, influye sobre la comprensión que tiene la persona de sí misma, de las relaciones que vive y del sentido mismo de la vida. En las ciudades modernas, frente a las culturas rurales del pasado o a la situación urbana precedente, los modelos culturales son generados por otras instituciones, ya no por la comunidad cristiana, y con otros lenguajes, símbolos, mensajes y paradigmas que ofrecen nuevas orientaciones de vida, frecuentemente en contraste con el Evangelio de Jesús. Esto no significa que en la vida de la ciudad esté ausente un sentido religioso, aunque propuesto en diversas formas, que es necesario, por tanto, descubrir y apreciar. La Iglesia está llamada a seguir con humildad y audacia los pasos de la presencia de Dios y a reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa. Esto es... Espérenme que se me acabaron los renglones. Una mirada de fe. Una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas, siendo ante las ambivalencias y contradicciones de la vida social, la presencia profética que sepa levantar la voz en relación a cuestiones de valores y principios del reino de Dios. Híjole, este punto, Pati y catequista, es padrísimo y está bien grueso, como dice aquí la hermana. Fíjense bien, ¿ustedes conocen, han ido al Cerro del Teposteco? Sí. Muy bien. En ese trayecto al Cerro del Teposteco, ¿qué es lo que encontramos en ese camino? ¿Qué es lo que ven la gente? Miren, en la anterior vida, antes del COVID, cuando podíamos salir y yo me fui de espaldas porque lo que fui encontrando fue un paganismo tremendo en las cosas de arte. Ya no estaba la cruz, ya no estaba el rosario, ya no estaban las imágenes religiosas. Esas, ¿saben dónde estaban? En los locales adentro y en un rinconcito por allá. Pero al frente tenían a Buda, tenían las cuestiones prehispánicas. Y entonces fue donde dije, aguas, ¿dónde están los valores cristianos? ¿Dónde está la propuesta en el arte de la fe cristiana católica? ¿Cómo la ven? Este punto habla de esto. Por eso tenemos que anunciar el evangelio desde todo lo que hagamos. Porque si no, como ya lo vemos, está un sincretismo religioso bárbaro. Sí, respetamos, tomamos en cuenta lo que dicen las culturas, pero si no, van a acabar los ambientes más ateos
de lo que ya estamos viendo. ¿Qué piensan de este punto? ¿Cómo ven? Totalmente de acuerdo, padre. Totalmente de acuerdo. O sea, en el afán sí hay que respetar y amarnos, o sea, amarlos a todos. Y precisamente ese amor se demuestra evangelizando y sin temor. Ya la decisión la tomará si quiere o no quiere hacerlo. Pero yo ya cumplí con mi deber. Y está en Dios, en que esa semillita la haga germinar. Esperemos que a corto plazo y si no, pues a largo plazo. Pero bueno, uno tiene que cumplir y sin miedo y ser valientes y no tener miedo al que dirán y ay, me van a decir. O sea, para mí es un elogio que mis amigas hayan notado en mí un cambio profundo de comportamiento, de pensamiento, en todos los aspectos. Entonces, eso quiere decir que sí ha habido un cambio para bien. Y la iglesia no nos cuarta libertades, nos las cuarta para hacer el mal, mas no para hacer el bien. O sea, para hacer el mal sí nos cuarta libertades, o sea, de pecados, obviamente, pero pues es para nuestro bien. Entonces tenemos que ser valientes. ¿Alguna otra aportación diferente? Sí, Gallo, Gallo, venga. Sí, yo, padre, Gallo. Dice, aquí lo dice, la iglesia está llamada a seguir con humildad y audacia, porque son dos, humildad pero con valentía, los pasos de la presencia de Dios. O sea que tenemos que manifestar la presencia de Dios con Cristo Jesús como es la evangelización, con mucha audacia, con humildad, sin sentir que estamos hablando como aquí yo cristiana, que tengo la verdad en mi vida, sino con mucho tiento para que se vea que en todo eso falta lo principal. No sé, yo pienso así. Maeli, venga Maeli. Prende tu micrófono, Maeli. Eso es. Ok, ¿continúo? No, ibas a comentar algo, ¿no, Maeli? No. No, ok. Bueno, entonces veamos que este punto es muy importante, esa valentía, pero también al mismo tiempo esa humildad y esa sencillez. Concluyo mi experiencia cuando yo pasé por ese pasillo, por ese pasaje para subir al Teposteco. Bueno, pues sí, bajé muy triste porque dices, antes encontrábamos cosas de nuestra cultura, de nuestro país, y ahora hay muchas cosas ajenas a nuestra fe. Y dices, ¿dónde quedaron nuestros comerciantes? Que también está la propuesta católica. Obviamente, tiene que haber de todo, pero que no esté excluido el aspecto cristiano en estos contextos, ¿verdad? Muy bien, continuamos con el número 327. Le vamos a pedir a Fátima Palagot. Gracias, Padre. 327. A la luz de una presencia pastoral que sepa iluminar con la palabra del Señor el corazón de la ciudad, allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas. La propuesta catequística será un anuncio querigmático, transparente, humanizante y lleno de esperanza frente a la división, la deshumanización y la violencia que emergen justo en los grandes contextos urbanos. La proclamación del Evangelio será una base para restaurar la dignidad de la vida humana en esos contextos, porque Jesús quiere derramar en las ciudades vida en abundancia. Qué interesante número. ¿Cómo le vamos a hacer para impregnar, para llevar esta buena noticia en el mundo, en nuestras comunidades? Tenemos que ser creativos, catequistas. Tenemos una gran oportunidad ahora que venga el Adviento. Si como parroquianos nos preparamos en Adviento para atraer a todos aquellos, ya sea que vengan o desde su casa, pero tenemos que dar un impulso a tiempos de esperanza, a que Jesús nazca en nuestros corazones.
Tenemos que ambientar, tenemos que invertir, ¿verdad? Ok, 328 le pedimos a Maye. Venga, Maye. Ok, perdón. 328. Si el vivir urbano puede ser para muchos una ocasión de apertura hacia nuevas perspectivas, gracias al compartir fraterno y a la realización de la propia vida, no pocas veces se convierte, paradójicamente, en el lugar de la mayor soledad, desilusión y desconfianza, ya que termina siendo un espacio donde conviven diversas categorías sociales, pero ignorándose y despreciándose. Esa es la ocasión para proponer de manera creativa una catequesis inspirada en el catecumenado, capaz de ofrecer contextos comunitarios de fe, donde venciendo el anonimato, se ha reconocido el valor de cada persona y se ofrezca a todos el bálsamo pascual de la fe para curar sus heridas. En el contexto del proceso, En el contexto del proceso de la catequesis, se puede imaginar espacios de oración y de comunión con características novedosas, más atractivas y significativas para los habitantes urbanos. Con la creación, por ejemplo, de signos y relatos que constituyen aquel sentido de pertenencia a una comunidad que puede faltar fácilmente en la ciudad. Una catequesis urbana de inspiración catecumenal puede transformar la parroquia en comunidad de comunidades, que experimentando una real cercanía fraterna, manifieste la maternidad de la Iglesia y ofrezca un testimonio concreto de misericordia y ternura que genere una orientación y un sentido para la vida misma de la ciudad. Gracias, Maye. ¿Alguna opinión al respecto de este punto? ¿Quién quisiera ahondar? Aquí, ¿dónde estaría la clave en este punto? Procesos catecumenales. Procesos catecumenales. Ahí hay una clave muy importante que tenemos que generar en la catequesis, de tal manera que la parroquia sea comunidad de comunidades, que estamos en ese proceso de formación. Y padre, también dice ahí, me llamó la atención que dice, venciendo el anonimato, ¿verdad? Ahí después de lo que usted dice del catecumenado, muchas veces estamos en anonimato, somos católicos anónimos, que no queremos que la gente nos vea ni sepa, ¿verdad? Lo que decíamos hace rato que nos da pena. Claro. Entonces, que no nos dé pena, o sea, que se nos note, salir del anonimato, tanto en nuestra familia, amistades, círculos sociales, como en las redes sociales, que ahorita estamos tanto metidos en las redes sociales que ahí se note, ¿verdad? Que somos católicos. Claro, así es. Bueno, catequistas, vamos a dejarle hasta ahí de nuestra formación. Quiero comunicarles con mucha alegría, con mucha pena, con mucha tristeza. Tengo sentimientos encontrados, pero termina mi misión en esta parroquia, en esta comunidad a la que amo, a la que he servido durante 6 años. Permítanme con ustedes un poquito desahogarme. Han sido 2 semanas muy, muy fuertes para mí. Cada cambio parroquial nos pega fuertísimo. Gran parte de nuestro corazón se queda, pero también me llevo gran parte del corazón de todos los fieles y todos con los que tuve que ver. El día de mi cumpleaños, el sábado, el día que vino el señor arzobispo, bueno, pues me comunicó que pues ya ha terminado mi tiempo, era la hora de ir a otra comunidad a servir. Y bueno, voy al proyecto Chamapa. El proyecto Chamapa es un proyecto ambicioso, interesante, y en verdad le agradezco a Dios
que se haya fijado en mí para ir a animar a servir este proyecto. Ir a trabajar con las mujeres, ir a trabajar con los jóvenes, donde tanto las autoridades federales, el gobierno y la iglesia han puesto sus ojos en ese lugar lleno de carencias, pero también de grandes valores. Una población en la parroquia de 39,000 habitantes y en la capilla 6,000 es un mundo de gente. Bueno, pues yo iré a hacer lo que sé hacer, llevar a compartir mi fe con todos esos hermanos. Y bueno, pues el próximo martes estaré entregando la parroquia de la Piedad a las 5 de la tarde y el lunes anterior estaré recibiendo yo la comunidad. Estoy ahorita en proceso de recoger mis cosas, de hacer la mudanza. Y bueno, pues traigo todo esto. Me enfermé el fin de semana, fui a la cama del estrés, pero me encomiendo a su oración, pidan a Dios por mí. El próximo martes, yo todavía tendremos la clase, aquí estaré porque pues tengo que entregar en la tarde. Entonces yo los voy a citar a las 12 para entregar los papeles y eso, pero de 10 a 12 yo tendré mi última reunión con ustedes, terminaremos nuestro directorio y bueno, pues ya lo demás, pues las autoridades dirán. Yo no me cierro a seguir la formación con ustedes, pero pues ya esto lo platicarán con Monseñor Cardona o pondrán otro sacerdote y en su momento que yo llegue, me acomode, me instale, con mucho gusto les invitaré. Es una comunidad muy grande. Sí. Pues para que vayan y conozcamos, ¿verdad? Mientras tanto, pidan por mí para que Dios me fortalezca. Padre, pero si es por Zoom, ¿por qué no sigue dándonos las clases? Sí, sí, eso perfecto, padre, pero ¿sabes qué? El regalo que Dios te está haciendo es ir a dar en otro lado lo que tan hermosamente nos has regalado aquí. Verdaderamente, estos cambios cada sexenio, bueno, para ustedes, para nosotros también nos mueven y nos conmueven y nos acalambran porque tenemos que ver que el próximo sacerdote, acogerlo con cariño y amor, pero la despedida tuya necesitamos hacerla con alegría porque sabemos que el pueblo de Chamapa va a tener un gran sacerdote, va a tener a alguien que les va a dar todo su espiritualidad, todo su cariño, su amor, y tenemos que impulsarte y desearte lo mejor, que el Espíritu Santo te acompañe y que puedas rendir tanto fruto como dejaste aquí. Muchas gracias, Padre Fer. Claro que sí, el Padre que venga también, él viene pues, con mucho entusiasmo también a servir, como yo hace 6 años llegué, y bueno, pues esta es la triste historia, pero... Padre, bueno. y como pues ahí estamos también para lo que le podamos ayudar por allá, pues allá está empezando y va en lo que podamos, cuente Claro con que nosotros. yo sé que sí su momento ahí con la coordinadora, con Ivonne, me estaré comunicando en las realidades que necesitamos. Ante todo, ahorita, pues es poner un poco de seguridad donde vamos a estar, ¿verdad? Que haya seguridad para poder dormir tranquilos. Pero bueno, vamos en el nombre de Dios. Y así será, Padre. Muchas gracias por Padre. Gracias, Padre Fernando, por todo. No nos despedimos, no es un adiós, es un hasta pronto. Y el domingo, pues en todas las misas aquí estaré despidiéndome de la gente. Aquí estaremos, ¿verdad? Todo el domingo. Y ahí estaremos con usted, Padre. Ahí Claro que estaremos, sí, Padre, Padre. La verdad es que, acompañándolo. como dice, estos sexenios mueven a todos, pero también nos dan oportunidad de conocerlos. Yo conocí al Padre y conozco al Padre Salvador Martínez, que estuvo antes que usted en La Piedad, y me dio la oportunidad de conocerte a ti, que yo fui invitada. Yo me acuerdo muchísimo que el día que te conocí tenías una camisa roja y unos pantalones blancos, porque me invitaron de la parroquia de Portacheli a apoyarte a ti, o sea, de Tlalnepantla, apoyarte a ti en La Piedad, junto con Irene Gómez y con otras personas, a dar el retiro después de la misión. Entonces, yo así fue como te conocí, a lo mejor tú no te acuerdas de mí, pero fue así como te conocí. Yo di tema, di cantos,
Y bueno, después pues estuve ahora con la catequesis compartiendo contigo, entonces yo creo que nos da oportunidad de conocerlos a ustedes y de aprender de cada uno de ustedes en la formación. Claro que sí, Marisa, claro que sí. Padre, Bueno, pues, yo quería decirle que sí recibimos con tristeza pues esta noticia, pero también como dice Maye, o sea, como dijo Maye, o sea, con mucha ilusión, con mucha esperanza en que usted, bueno, como es, o sea, que lo queremos muchísimo, que es el padre más padre, como siempre le digo. Sé que allá va a ser un gran trabajo, seguramente el obispo, el arzobispo no se equivoca en darle esa misión de atender a las mujeres, a los jóvenes, a lo mejor es una comunidad con muchos problemas, pero Dios ve en usted tantas capacidades que pues bueno, ahí vamos a ver los frutos y evidentemente pues también no queremos despedirnos así de, ojalá y tengamos la oportunidad de seguirnos viendo, de quizás seguir compartiendo estas clases de alguna forma, porque usted ha sido nuestro gran formador y la verdad es que pues bueno, yo por lo menos la catequista que soy, en gran medida se la debo a usted. Entonces, pues me gustaría seguir en contacto, que pudiéramos seguir pues cursos sí, con usted. somos iglesia de Tlalnepantla, únicamente en el mismo lugar. Seguiremos trabajando unidos por el reino de Dios, construyéndolo, sabiendo que Dios nuestro Padre nos ha redimido, nos ha salvado, y somos ya de su pueblo, ¿verdad? Así que, pues, ánimo, catequistas, y me encomiendo a su oración. Vamos a terminar con una oración. Te pido, Fátima, que hagas una oración, por favor. Creo que sí, Padre. Mucho gusto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Momento de compartir por este momento en que nos acercas a través de tus instrumentos amados y adorados como son tus sacerdotes y en especial el Padre Fernando. Te pedimos por él para que este camino que inicia sea como siempre para tu gloria y que rinda los frutos necesarios en esta encomienda que le estás dando. Ha dejado aquí una semilla y grandes frutos de conocimiento y conversión, de alabanza y gloria a ti. Te pedimos por el Señor, acompaña, ilumínalo con tu Espíritu Santo. Cúbrelo con tu sangre preciosa y protégelo de todo mal. Te damos gracias nosotras por permitirnos conocerlo y conocerte a ti a través de él. Te pedimos lo protejas a Miguel Arcángel. Te pedimos, Mamita María, lo cubras con tu manto. Hacemos la oración de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sea nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Tu príncipe de la milicia celestial, por la fuerza de Dios que te ha conferido, infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la bendición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, desciende y les acompañe. Seguimos Padre, aquí. un abrazote, Padre. Lo queremos, Padre, muchísimo. Lo queremos, Gracias. Padre. Amén. Gracias por todo, Padre. Lo amamos. Dios lo bendiga, Padre. Todo lo mejor. Gracias. Estamos viendo ahí en misa todavía, Padre. Ahí estamos con usted. Ahí estaremos, Padre. Vamos con usted, Padre. Gracias a todos. Allá en la misa de dos, Padre. En la misa de dos. Por acá les